Buenos días compañeros, buenos días doctor. Toca revisar el tema de luxación glenohumeral y pues vamos a comenzar. Como definición, bueno, antes de la definición quisiera que recordáramos que una articulación es aquella donde se ponen en contacto dos superficies de dos huesos para generar ciertos movimientos. En este caso la articulación glenohumeral pues va a ser el húmero, la cabeza del húmero y la glenoides. Esta va a estar cubierta por una cápsula articular y va a estar reforzada por ligamentos que se van a insertar en ambos huesos. Una vez recordado esto, podemos decir que la definición de la luxación glenohumeral es una lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida del contacto en las superficies articulares. En otras palabras, se puede decir que hay un desplazamiento de uno de los huesos de la articulación, perdiendo el contacto entre ellos, es decir, se va a perder este contacto y generalmente el desplazamiento va a ser del húmero, puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Como parte de la anatomía, bueno, ya había dicho adelantado que va a estar formada esta articulación por la glenoides, una superficie articular, y la superficie articular de la cabeza del húmero. Esta articulación va a estar ayudada por ciertas estructuras que van a dar ciertas propiedades, los ligamentos, el labrum y los músculos. Como parte de los ligamentos vamos a tener el ligamento glenohumeral inferior, el ligamento glenohumeral medio, el ligamento glenohumeral superior, y al conjunto de estos ligamentos se le va a llamar cápsula articular que le va a proporcionar cierta estabilidad estática, es decir, cuando el hombro está en reposo, por así decirlo. Otra estructura es el labrum, que es todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y aquí podemos ver el labrum y todo esto es el labrum. Este labrum tiene el objetivo de aumentar la superficie de contacto. Como podemos ver, la glenoides, la superficie de contacto de la glenoides es mucho más pequeña que la superficie de contacto de la cabeza del húmero. Entonces el labrum va a aumentar precisamente esta superficie de contacto. Al mismo tiempo, va a generar una especie de sellado precisamente para que este contacto sea más eficaz, por así decirlo. Y al mismo tiempo va a formar una especie de límite, un tope igual para que los movimientos que se estén haciendo pues tengan cierto límite y este labrum va a generar también una estabilidad estática. En cuanto a los músculos, pues se van a encontrar superficiales a lo que es la cápsula articular y los músculos van a ser el redondo menor, el infraespinoso, el subescapular y el supraespinoso. Al conjunto de estos músculos se les va a llamar mango rotador. Este mango rotador va a generar fuerzas de compresión coordinadas desde la cabeza del húmero hacia la glenoides y esto con la intención de darle estabilidad dinámica. Entonces, una vez que se tiene una fuerza lo suficientemente grande aplicada a esta articulación, que es lo normal, si esta fuerza es lo suficientemente grande, estos mecanismos que mencioné del labrum, de los ligamentos y del músculo, pues se van a vencer. Y si se vencen, se van a formar lo que es una luxación, que ya veíamos que se puede ir hacia adelante, es anterior, hacia atrás es posterior. La más común es la anterior, luego le sigue la posterior, y también se puede ir hacia abajo o hacia arriba, y sería inferior y superior. Estas son aún más raras, pero aún así sucede. En cuanto a la epidemiología, ocurre la luxación glenohumeral representa el 45 al 50% de todas las luxaciones que puede haber, o sea, es un gran porcentaje o es la que más comúnmente se va a luxar. Como decía, las anteriores van a ocurrir en un 90%, son las más propensas. En las posteriores aproximadamente un 10% y menos comunes van a ser la luxación inferior, que también se llama luxación erecta o luxación superior. En estas no encontré un porcentaje como tal que nos represente qué tanto son propensas, pero son menos comunes y aún así existen. Eh, Van a ocurrir estas luxaciones en pacientes, en personas de 21 a 30 años, generalmente hombres, y de 61 a 80 años, generalmente mujeres. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, pues es más en hombres, en personas de 20 a 30 años que realicen deportes de contacto o deportes extremos, antecedentes de hiperlaxitud, que la persona tenga antecedentes de hiperlaxitud o que tenga múltiples luxaciones previas. Es ahí a las personas que va a afectar o que pueden ocurrirles una luxación glenohumeral. En la fisiopatología iremos viendo el mecanismo que sucede en cada una de ellas, pero aquí quisiera como decirles de manera general lo que sucede. Esta es como una vista desde abajo, por así decirlo, y si traspolamos esto y hacemos un corte, aquí vemos la cabeza del húmero y aquí vemos la glenoides. Cuando ocurre una luxación glenohumeral, generalmente lo que sucede es que se puede estirar la cápsula, se puede lesionar o romper este labrum
Y en algunos otros casos, ya hablando de algunas complicaciones o de una luxación más compleja o severa, por así decirlo, se pueden fracturar o erosionar los huesos, ya sea este o este, y ahorita lo iremos viendo. Entonces, en la luxación glenohumeral anterior va a suceder por causas directas e indirectas. Las más comunes van a ser estas, las indirectas. ¿Y a qué me refiero con directas e indirectas? Es que si es directo, pues el traumatismo va a ir directo en la cara posterior del hombro. Va a impulsar la cabeza del húmero contra la cara anterior de la cápsula articular. Esto va a provocar el desgarro de la cápsula articular y pues el húmero se va a ir hacia adelante, bueno, la cabeza del húmero hacia adelante, generando la luxación. En una causa indirecta, que es la más común, aquí el traumatismo va a ocurrir pues en el miembro superior, pero en cierta posición. La posición va a ser en abducción, extensión y rotación externa. Cuando el miembro superior se encuentra en esta posición y se le aplica una fuerza axial contra esta articulación, pues la cabeza del húmero se va a presionar a la cabeza, a la cápsula, la va a desgarrar y va a salir de la cavidad. Va como que a aventar, por así decirlo, la cabeza del húmero hacia adelante, generando la luxación. No siempre no siempre tiene que haber un traumatismo muy grande. Puede ser un traumatismo mínimo y también generar una luxación, pero solamente va a pasar en pacientes que tengan inestabilidad recurrente relacionado con la laxitud. Ahí el traumatismo puede ser mínimo y aún así generar una luxación. En cuanto a la evaluación clínica, bueno, tenemos que ver el tipo de traumatismo, tenemos que saber si es directo o indirecto, ver el patrón de recurrencia relacionado con el mecanismo desencadenante, eso es importante. También ver si el paciente tiene antecedentes de laxitud o tuvo antecedentes de luxaciones previas por sus prácticas o por alguna otra razón. Cuando el paciente llega, entonces el paciente va a llegar con dolor. El paciente va a llegar con una deformidad de la silueta normal del hombro. Aquí podemos ver arriba, aquí en esto, podemos ver una silueta normal del hombro. Y aquí podemos ver una silueta anormal, o sea, la comparación entre esto y esto, pues es muy notorio. De igual manera, aquí abajo, pon una silueta normal y aquí podemos ver la deformidad. Bueno, pues esta deformidad se le conoce como signo de charretera. Entonces el paciente llega con dolor, con esta deformidad. El paciente que tiene el brazo lesionado, pues va a estar sujeto con la otra mano, va a estar en una ligera rotación externa y en abducción. Entonces, estas son las características principales que el paciente va a tener que tiene una luxación anterior. El hombro se dice que es plano por la parte de atrás porque pues la cabeza del húmero se desplaza hacia adelante y en algunas ocasiones puede estar la cabeza humeral pues prominente aquí adelante y el acromion pues es el que va a hacer lo de la deformidad. Estas son las características principales de una luxación anterior. También en la evaluación clínica se tiene que hacer una exploración neurovascular con especial detalle o en especial atención en el nervio axilar, porque muchas veces es el que se ve lesionado. En algunas biografías decía que era raro y en algunas otras decía que podía pasar dependiendo del grado de la luxación. Entonces, para valorar el nervio axilar se tiene que tomar el brazo lesionado y se le va a pedir al paciente que haga una ligera abducción. Y esto es para valorar la parte motora. En la parte motora, pues se va a corroborar que se haya la contracción o que esté presente la contracción del músculo deltoides. Y la parte sensitiva, bueno, solamente va a ser en la parte lateral, en la cara lateral del músculo. Si el paciente no tiene dolor, entonces se puede hacer una prueba de aprehensión positiva. Esta técnica se va a realizar aplicando una fuerza de rotación externa cuando el brazo se encuentra en abducción a 45 grados. Luego el hombro se va a seguir abduciendo hasta 90 grados. En este momento se va a realizar una rotación externa, lo que al paciente le va a causar dolor y eso es significativo de que pues hay una luxación ahí. Posteriormente se puede seguir aplicando esta rotación externa y extensión del brazo hasta que tenga 120 grados. Aquí también puede ocasionar algún dolor, pero no va a ser tanto como aquí. En algún otro punto, el codo del paciente se va a recargar sobre el hombro del quien está haciendo la exploración y entonces el explorador va a aplicar una fuerza hacia abajo en la articulación y esto también puede generar dolor. Es para valorar así es como se realiza esa prueba de aprehensión positiva. En cuanto a la valoración por imágenes, bueno, siempre van a ser series radiológicas y las que más común se van a utilizar o las que podemos ver este tipo de luxaciones son las que vamos a mencionar. Una es la proyección anteroposterior, que bueno, esta creo que ya la hemos visto o la hemos conocido, que en esta proyección pues nada más va a ser anteroposterior y así es como se vería una luxación anterior, es decir,
la cabeza del húmero se va a ver como más adelante, sobrepuesta hacia la cavidad glenoidea que se ve aquí atrás. Esto quiere decir que hay una luxación anterior. En otra imagen es la radiografía anteroposterior verdadera. Se dice que es verdadera porque como que se pretende tomar la angulación natural que tiene la articulación, el hombro. Entonces, esta se va a tomar, bueno, el haz de rayos X va a entrar a 45 grados, el chasis se coloca aquí atrás y la proyección se va a dar así. Aquí no hay, aquí en esta, así es como se va a ver la radiografía. No se ve aquí ninguna luxación, solamente es para que se vea la relación o para que nosotros podamos ver la relación que tiene la cabeza del húmero con la glenoides. Normalmente así debería de estar. En una valoración igual por la valoración por imagen, por radiografía axial, otra proyección es la radiografía axial. En esta se va a realizar, el paciente va a hacer una abducción de 90 grados y el rayo va a entrar hacia abajo. Es como la imagen que veíamos hace ratito en la anatomía, que vamos a ver una imagen como desde abajo, por así decirlo. Y así es como se debería de ver la relación de la cabeza del húmero con la cavidad, con la glenoides. En este sentido, si hubiese una luxación anterior o posterior, entonces se vería desplazado hacia adelante o hacia atrás. Aquí pues se ve centrado, está normal, por así decirlo. Si el paciente no puede realizar una abducción por el dolor, la bibliografía decía que se colocaba un chasis curvo en la parte axilar y el rayo entraba desde arriba y entonces ahora lo veríamos desde arriba. Otra radiografía sería la radiografía Belpao axial. En esta va a ocurrir cuando el paciente a lo mejor ya trae un vendaje Belpao o cuando tiene demasiado dolor y entonces no puede realizar esta abducción. Entonces se va a colocar en esta posición el paciente y el rayo va a entrar de arriba hacia abajo. La imagen que podríamos ver es esta. De igual manera, si estuviese una luxación anterior o posterior, pues se podría ver desplazado hacia adelante o hacia atrás. Aquí se puede ver la relación, pues que no hay ninguna luxación. Otra imagen sería una radiografía West Point. En esta el paciente se encuentra en decúbito prono, el brazo lesionado en la parte del pliegue del codo colgando y entonces aquí se va a aplicar o el haz de rayos X va a entrar en una angulación de 25 grados y se va a ver ahora desde esta parte. Es algo similar a la anterior y de igual manera se puede ver la relación que tiene la cabeza del húmero con la glenoides. De igual manera, si hubiese una luxación anterior o posterior, pues se vería desplazada hacia adelante o hacia atrás. Otra radiografía sería la escotadora de Stryker. En esta, el hombro lesionado, bueno, la mano ipsilateral va a tocar la cabeza, el codo va a estar apuntando hacia arriba y el haz de rayos X va a entrar en una angulación de 10 grados. En esta se mencionaba que era más, como el objetivo era más para ver si había una lesión o alguna fractura asociada a la cabeza del húmero. De igual manera, ahorita iremos mencionando más adelante un poquito más de esto. Y otra más sería una radiografía anteroposterior, pero en rotación interna. Es decir, el brazo va a estar en totalmente rotación interna y se va a ver ahora la disposición en la rotación interna de la cabeza del húmero con la glenoides. Em, Otra más sería las tomografías. En esta pues se puede realizar cuando se sospecha que hay una fractura por compresión de la cabeza del húmero o de la glenoides. Una más sería cuando hay lesiones óseas del rodete anterior, o sea, o también se le llama lesión ósea de Bankart. Ahorita mencionaré un poco más de esto. Una más sería la artografía de contraste simple o doble para ver lesiones del manguito de los rotadores o resonancias magnéticas para ver lesiones de igual manera del manguito de los rotadores, lesiones capsulares o lesiones del rodete glenoideo. También es lesión de Bankart. Esta es lesión ósea y esta es lesión del rodete glenoideo. Entonces aquí podemos ver una imagen en la que aquí se aprecia una inserción normal del manguito de los rotadores y aquí se va a ver un desgarre del manguito de los rotadores. Entonces cuando se sospeche que hay alguna lesión de partes blandas o alguna fractura más, pues es donde se mandan a hacer este tipo de estudios. Aquí podemos ver una resonancia magnética con contraste articular en la cual en la cápsula pues se va a ver que hay una fuga, entonces aquí quiere decir que hay una lesión.
En cuanto al tratamiento, pues va a ser conservador. Un tratamiento conservador se indica una reducción cerrada, pero esto va a ser ya cuando se haya hecho una adecuada valoración clínica e imagenológica. Y la indicación de la reducción cerrada, pues va a ser una reducción precoz, que sea lo más pronto posible. ¿Para qué? Para evitar el espasmo muscular y el compromiso neurovascular. En una reducción cerrada, la bibliografía dice que se tiene que ofrecer una técnica de analgesia con la intención de relajar el músculo y la colaboración del paciente, ya que pues una luxación es dolorosa y la reducción también lo es. Entonces, la intención es que se relaje el músculo y que el paciente colabore para que la reducción sea eficaz y se ofrece una técnica analgésica. Eh, También decía la bibliografía que se tiene que hacer con, bueno, opiáceos o benzodiazepinas intravenosos era la mejor opción o garantizaban que había una relajación y un control del dolor. La misma bibliografía decía que se podía hacer con óxido nitroso y oxígeno, anestesia intraarticular con lidocaína, bloqueos nerviosos y anestesia general. Aquí quiero hacer un paréntesis y mencionarles que cuando empecé a investigar sobre el tema, yo no sabía que se podía hacer con óxido nitroso o bloqueos nerviosos para una reducción. En la práctica, pues yo en algún momento, bueno, es claro que yo no tengo mucha práctica clínica o que mi experiencia en la práctica pues es mínima, ¿no? Y en alguna reducción que alcancé a ver o que llegué a escuchar, pues se daba paracetamol vía oral antes de la reducción, si es que no había, o después de la reducción, ketorolaco intramuscular o intravenoso, glunexinato de lisina, diclofenaco, o incluso se podía dar tramadol o en algunos casos especiales nalbufina, pero esto es en algún punto lo que yo llegué a apreciar. Sin embargo, no sé si en la práctica clínica esto o con qué frecuencia se utilicen estos cuatro métodos. No sé si alguno tenga alguna, no sé, opinión o aportación acerca de esto o el mismo doctor nos pueda orientar si esto es común que se utilice o es otro tipo de analgesia. Bueno, decía que parte del tratamiento era la reducción y para hacer la reducción hay varias técnicas. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué técnica utilizar o qué técnica es la ideal? Bueno, pues tiene que ser la técnica ideal, es una técnica rápida, efectiva, simple de realizar, con la asistencia mínima y con la habilidad o dominio de quien vaya a hacer la reducción, pues tenga mucho dominio sobre esa técnica para que sea eficaz la reducción y las complicaciones pues no sean mínimas o mejor dicho que no haya complicaciones. Y las técnicas se van a agrupar en dos, o se van a clasificar en dos grupos, técnicas de acoplamiento y de tracción. En cuanto a las técnicas de acoplamiento, eh, por la, por la por la situación en la que estamos en línea, pues es un poco complicado que se pueda hacer, pues practicar estas técnicas. A lo que me refiero es que si estuviéramos de manera presencial, a lo mejor algunas maniobras o técnicas las podríamos practicar entre nosotros y sería un poquito más pues entendible estas maniobras. Sin embargo, voy a tratar de ser descriptivo para poder explicar de la manera correcta las técnicas o maniobras que se van a realizar. Bueno, entonces en las de acoplamiento tenemos una maniobra de Kocher. Esta maniobra al paciente con el hombro lesionado o la extremidad lesionada, se le va a pedir que haga una flexión del codo. Una vez que se hace la flexión, se va a realizar una aducción, es decir, se va a tomar el brazo contra el cuerpo, por así decirlo. Posterior a esto se va a realizar una rotación externa. En esta rotación externa se va a realizar hasta que tenga como cierto grado de resistencia. Una vez que se tiene cierto grado de resistencia en la rotación, se va a comenzar a elevar la extremidad, a elevar el hombro, siempre y cuando manteniendo la rotación externa. ¿Hasta dónde se va a elevar el hombro? Pues hasta que pase la línea del pecho. Una vez que pasó esto, ahora se va a realizar una rotación interna del antebrazo, de tal manera que la mano llegue al hombro opuesto. Y así sería como se realizará una maniobra de Kocher. Una maniobra de Milch va a ser que el paciente se va a encontrar en decúbito supino. Quien vaya a hacer la reducción va a colocar la mano en el hombro lesionado, fijando la cabeza humeral con el pulgar. Aquí no se ve mucho, pero aquí se alcanza a apreciar. Con la mano, con el pulgar va a fijar la cabeza del húmero. Una vez que está fijado, se va a realizar una abducción y rotación externa hasta que pase al nivel de la cabeza. Esto con la intención de relajar el manguito rotador. Y una vez que sucede esto, ahora con la mano con el pulgar, mejor dicho, se va a empujar, por así decirlo, la cabeza del húmero para colocarlo en su posición. Y la bibliografía decía que se mencionaba
como un clic o que podía sentirse cuando se acomodaba la cabeza del húmero a la glenoides. En las maniobras por tracción les decía que eran de acoplamiento y de tracción. Ahora en las de tracción, la maniobra se llama Hipócrates. Esta es de las más antiguas que se empezaron a realizar. Se hace con una persona que va a tener una tracción del brazo lesionado, pero va a colocar el pie en el pliegue axilar o en la pared lateral del tórax. Entonces, una vez colocado el pie ahí, va a hacer una tracción y una rotación interna hasta que se escuche un clic. Sin embargo, en algunas bibliografías decía que esto es un poco traumático y que se asociaba muchas veces a lesiones del plexo braquial si es que la técnica no se hace adecuadamente. Entonces, en algunos lugares se dejó de realizar porque pues no se dominaba al 100%. Y entonces habían variantes, como en lugar de poner el pie, ahora la función la hacía una silla, por ejemplo. De igual manera se hacía una tracción y una rotación interna hasta que se escuchara un clic. Otra variante es una maniobra de tracción y contratracción, así se llama, tracción contra tracción. Es decir, ahora quien va a hacer la reducción se coloca con los pies juntos, la fuerza que va a ejercer para hacer la tracción es la de su peso porque es como que agarra la extremidad y se deja caer, por así decirlo, haciendo la tracción y la rotación interna, y otra persona va a colocar una sábana en la pared lateral del tórax haciendo la contratracción pues de esta tracción hasta que se escucha el clic, pues es como se dice que la reducción ya se hizo. Otra maniobra es la maniobra de Stimson. En esta maniobra el paciente pues se va a encontrar en decúbito prono con la extremidad lesionada colgando. Aquí la única cosa es que se le va a poner un peso a la extremidad, un peso entre 2 y 4.5 kilogramos. Esto con la intención de que se fatigue el músculo, se relaje y que solita la extremidad se acomode. Aquí la ventaja decía que no había otra cosa más que esperar y colocar el peso, pero la desventaja es que para que se fatigue, la bibliografía decía que era de 15 a 20 minutos. Entonces el paciente durante 15 o 20 minutos aproximadamente está con el peso ahí en la extremidad, y pues si una luxación es dolorosa, el hacer la reducción pues también a lo mejor va a ser doloroso. Entonces durante esos 15 o 20 minutos a lo mejor se puede tardar más el paciente para que se fatigue el músculo. Entonces se tenía que ofrecer una técnica analgésica para que pues sea un poco más eficaz esta maniobra. Otra de las maniobras que encontré, hay muchas maniobras, pero yo estoy poniendo las que encontré más o las que decían que se usaban más común. Que esta maniobra es la maniobra de Fares, por sus siglas en inglés, es una maniobra rápida, confiable y segura. Esta maniobra tenía una tasa de eficacia o de éxito del 88.95%. En esta maniobra se dice que el paciente está en decúbito supino con un espacio para que la extremidad descanse. Aquí no lo hay, pero debería de estar. Entonces, la extremidad lesionada, quien va a hacer la reducción, toma la extremidad y empieza a hacer un movimiento de abducción. En este movimiento de abducción, al mismo tiempo se va a estar haciendo un balanceo vertical, es decir, se va a estar moviendo la mano de arriba hacia abajo, realizando la abducción, hasta que llegue a un grado de 90 grados. En esta posición se va a empezar a realizar una rotación externa, y en la rotación externa hasta 120 grados se dice que ahí ya es cuando se hizo la reducción. Entonces, una vez que ya se hicieron las reducciones, aquí no está escrito, no lo puse, pero es importante que recordemos que después de realizar la reducción se tienen que tomar igual unas series radiológicas o unas pues placas de control para hacer una comparativa de una radiografía anterior con una radiografía, una radiografía, la primera radiografía y la última radiografía después de la reducción, para verificar que pues nuestra reducción o la reducción fue eficaz, que realmente la articulación quedó acomodada como debe de ser. Si es así y quedó bien, ahora después de la reducción ya se tiene que realizar la inmovilización. ¿Cuánto tiempo? De 2 a 5 semanas. En pacientes mayores de 40 años va a ser en menor tiempo por la rigidez que se tiene en estos pacientes. En las articulaciones adyacentes pues hay más rigidez, y entonces puede complicar la evolución de la articulación, del tratamiento en la articulación glenohumeral. En pacientes más jóvenes, pero con antecedentes de luxación recurrente, tiene que ser mayor tiempo porque pues es recurrencia esta luxación. La inmovilización, ¿en qué posición va a ocurrir? En una posición de aducción y rotación interna, y tiene que ser con un cabestrillo.
El tratamiento rehabilitador, bueno, va a ser, la intención es que haya un aumento progresivo de la rotación externa y la flexión y abducción para que pues la articulación empiece a realizar sus movimientos normales. Y también se tiene que promover ejercicios activos. En el tratamiento quirúrgico va a ser bajo ciertas indicaciones, es decir, cuando haya una interposición de las partes blandas en la luxación, o que haya una fractura desplazada del tubérculo mayor, o que haya una fractura del reborde glenoideo mayor a 5 milímetros, o que se necesite una reparación de los ligamentos y del reborde glenoideo anterior. Esto se va a hacer por artroscopía. En los casos que haya recidivantes, pues las técnicas recomendadas son el desplazamiento capsular, la capsulorrafia o las transferencias musculares y tendinosas. En el tratamiento postoperatorio, después de la cirugía, se va a realizar con el inmovilizador, máximo de 3 semanas en pacientes de 30 años, en 2 semanas en pacientes de 30 a 40 años y de 1 a 2 semanas en pacientes mayores de 50 años. Es lo mismo que mencionaba hace ratito. Y aquí decía que cuando se realizaba esta cirugía, bueno, en el tratamiento postoperatorio se podía retirar el inmovilizador de 2 a 4 veces al día con la intención de que se realicen ejercicios del rango de movilidad y entonces la evolución sea pues más rápida y eficaz. En la fisioterapia se recomendaban ejercicios para el rango de la movilidad activa y pasiva y ejercicios para recuperar la fuerza del miembro lesionado. En las complicaciones, la más frecuente va a ser que sea una recurrencia de la luxación, o sea, que vuelva a pasar la luxación. ¿Cuándo puede ocurrir la luxación o en qué personas? En las personas de 20 años ocurre en un 80 o un 92%. En las personas de 30 años ocurre en un 60%. Y en las personas de 30 años en un 60%. De 40 años en un 10 a un 15%. Y esto va a ocurrir en los 2 primeros años después de la luxación y generalmente en hombres. Aquí algo importante que mencionar es que la recurrencia no va a estar relacionada con el tipo de inmovilización ni siquiera y tampoco con la duración de la inmovilización. La duración de la inmovilización va a influir más en la edad que tenga el paciente cuando sucedió la luxación. Otras complicaciones son las complicaciones óseas y puede suceder una lesión de Hill-Sachs. Aquí lo que le mencionaba era a lo que me refería era esto. Cuando hay luxaciones frecuentes, el labrum se va a ver pues reducido, va a desaparecer y entonces si se está luxando frecuentemente va a haber contacto entre la cabeza del húmero y la glenoides y entonces esta cabeza del húmero se puede lesionar y es una lesión de Hill-Sachs. Puede ocurrir una fractura en el borde de la glenoides, era lo que igual mencionaba hace ratito, una lesión ósea de Bankart. ¿Qué es eso? Una lesión en la glenoides. Entonces ahora lo que se fracturó, por así decirlo, es la glenoides. Puede haber una fractura del tubérculo, o sea que no haya una lesión, sino que también haya una fractura, que hay una fractura del acromion o de la coracoides. En las partes blandas era lo que mencionaba hace ratito, que haya lesiones del manguito de los rotadores o de la ruptura de las cápsulas o tendones. En lesiones vasculares, bueno, esta pueden suceder cuando se haga una reducción cerrada si se hizo mal, o incluso en un momento de la reducción abierta, pues puede ocurrir que haya alguna lesión vascular. Y decía en la bibliografía que pueden ocurrir lesiones vasculares en la arteria axilar en pacientes mayores, pero con antecedentes de arteriosclerosis. Entonces, en estos pacientes hay que tener especial pues, atención en esta parte. Y lesiones nerviosas pues pueden ocurrir en el nervio axilar principalmente. En la luxación glenohumeral posterior, aquí igual va a suceder por causas directas o indirectas. Las más comunes igual son las indirectas. Y nos referimos a esto es que en una fuerza aplicada directamente en la parte anterior del hombro, pues va a trasladar a la cabeza del húmero hacia atrás, generando la luxación. Entonces es una luxación glenohumeral posterior. Esa es una imagen para que vean una comparativa de un hombro normal, de un hombro luxado posteriormente y anteriormente. Esta no se ve muy explícita, pero es para que vean las diferencias. En una causa indirecta, que es la más común, pues va a haber una fuerza que se va a estar aplicada en la extremidad superior, en el hombro, pero en cierta posición, en abducción, flexión y rotación interna. Si el miembro superior se encuentra o la articulación se encuentra en esta posición y se le aplica una fuerza indirectamente, se genera una luxación.
También puede ser que se ocurra una luxación a causa de la fuerza muscular de los músculos rotadores internos e internos. Y esta fuerza muscular pues, puede ser desencadenada por descargas eléctricas o por convulsiones. En la valoración clínica, a comparación de la luxación anterior, a lo mejor no hay una deformidad muy notable o muy evidente. Lo único que se va a notar es que el paciente va a llegar en la posición de cabestrillo. Entonces, va a llegar en rotación interna con aducción y rotación interna. Eso es característico de una luxación posterior. A la exploración, pues va a estar limitada la rotación externa por obvias razones, ¿no? Va a haber una masa palpable en la parte posterior que podría ser la cabeza del húmero que se fue hacia atrás y un aplanamiento en la región anterior, que es, este sí creo que es más evidente en comparación a los otros. Esto es la característica de una luxación posterior. En la valoración por imagen, bueno, de igual manera son series radiológicas, puede ser anteroposterior, axilar, axilar de Belpau, ya los comentamos, y una que no puse allá, pero también es importante, es la capsular en Y. Aquí lo importante es que la extremidad, si hubiese una luxación, esto se vería desplazado hacia atrás. Y aquí pues nada más podemos apreciar el proceso acromial, el proceso coracoideo, perdón, aquí es coracoideo, y el cuerpo escapular. Entonces, les repito, si hubiese una luxación posterior, pues entonces esto no estaría centrado, se vería desplazado hacia atrás. En la valoración por imagen, de igual manera, en una radiografía anteroposterior, pues podemos ver aquí, por ejemplo, el signo de semiluna. Normalmente debería de estar así. Si existiera una luxación posterior, tendría que verse así, un espacio más grande. En algunos otros vi que también se le llamaba, o en otras bibliografías vi que había lo del signo de la gloides vacía, que este es un espacio que se va entre el borde anterior y la cabeza del húmero. Y si es más de 6 milímetros, entonces esto es el signo de la gloides vacía. Y otro signo es el signo de la bombilla. Aquí la morfología de la cabeza o de la cabeza del húmero pues se va a ver o no se va a ver como debería de verse normalmente, se va a ver como parte de una bombilla, si lo marcaban, debido a la rotación interna que se está realizando por la luxación posterior. También decía la bibliografía que se pueden tomar tomografías en casos de que se sospecha alguna fractura y pues las características son las mismas que vimos en la luxación anterior. El tratamiento conservador es muy similar al anterior, a la luxación anterior, es decir, una reducción cerrada, que sea precoz, evitar el espasmo muscular, el neurovascular, y entonces ofrecer una técnica de analgesia y la misma indicación cómo se debe realizar una analgesia. En el tratamiento, parte de este tratamiento que decía de la reducción cerrada, bueno, ya se ofreció la analgesia o la sedación y analgesia. Y lo que va a ocurrir es que el paciente va a estar en decúbito supino, se va a realizar una tracción en el brazo en aducción, elevando suavemente la cabeza del húmero hacia la cavidad glenoidea, de tal manera que vaya a quedar pues en su posición original, o sea, por así decirlo, que vaya hacia adelante. Y algo que se tenía que ver en esta maniobra es que no se tiene que forzar la rotación externa porque generalmente se asociaba a fracturas de cabeza del húmero, entonces tiene que ser muy cuidadosa esta maniobra. De igual manera, no está aquí, pero no está aquí escrito, pero es importante que después de la reducción se tome una radiografía para hacer la comparación con la radiografía anterior y la que se tomó después de la reducción y valorar y verificar si la reducción fue eficaz y la articulación llegó a su posición normal. Si es así, entonces ya se va a indicar el cabestrillo en la posición que ya conocemos, con la inmovilización de 3 a 6 semanas. Igual va a depender de la edad y de la estabilidad del hombro si es más tiempo o menos tiempo. Durante el periodo de inmovilización se pueden recomendar ejercicios isométricos de rotación externa y deltoides. Esto es en un tratamiento, pues de empezar un tratamiento de rehabilitación. Y después de la inmovilización se puede generar o se pueden recomendar ejercicios para el fortalecimiento de los músculos rotadores internos e internos. Como parte de las complicaciones, pues igual va a ser una recidiva de la luxación,
en la maniobra pueden suceder que haya fracturas del reborde glenoidea posterior, de la diáfisis del húmero, del tubérculo mayor de la cabeza o del tubérculo menor de la cabeza del húmero o totalmente de la cabeza del húmero. También se decía que puede haber lesiones neurovasculares, que son menos frecuentes, pero puede haber lesiones del nervio circunflejo o del nervio infraespinoso. Parte del tratamiento quirúrgico va a ser en ciertas indicaciones, cuando haya fracturas del tubérculo menor, y que sea muy desplazada, que sea fragmentos posteriores de la glenoides o que haya una fractura impactada en la porción posterior de la glenoides que impida la reducción. Ahí es cuando se va a hacer la reducción abierta. También si hay una fractura impactada en la porción anteromedial de la cabeza del húmero, es decir, si recuerdan la imagen de la lesión de la lesión de Hill-Sachs, es una lesión pero al revés. También puede ser que las opciones quirúrgicas vayan a ser pues la reducción abierta, la aplicatura de músculos y tendón infraespinoso, la transferencia de la cabeza larga del bíceps al borde posterior de la glenoides, las osteotomías humerales y de la glenoides y la capsulorrafia. Estas son las técnicas que se van a implementar bajo ciertas condiciones dependiendo de qué lesión tenga el paciente. La luxación glenumeral inferior también es llamada erecta, es una lesión muy rara y generalmente va a ocurrir en personas mayores. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta luxación se va a dar como resultado de una fuerza de hiperabducción. Aquí va a pasar que va a suceder un atrapamiento del cuello del húmero sobre el acromion, lo que va a ejercer una palanca sobre la cabeza del húmero, deslizando la cabeza del húmero hacia abajo y la diáfisis se va a orientar en dirección posterior, dirección superior. La diáfisis en dirección superior y la cabeza del húmero hacia abajo. Aquí se dice que hay una luxación inferior. Y esta se asociaba o había muy frecuentemente había abulsiones, ruptura del manguito de los rotadores, lesión pectoral, fractura del húmero proximal y lesiones de la arteria axial o del plexo braquial. En la valoración clínica, el paciente va a llegar como en una posición de saludo. El húmero va a estar como que bloqueado o va a estar hacia arriba en unos 110 a 160 grados en abducción y antepulsión. Es así como el paciente va a llegar. Es la característica. Va a haber un dolor importante y se puede decir que se podría palpar la cabeza del húmero en la parte lateral del tórax, porque si recuerdan se dirigía hacia abajo la cabeza del húmero. Y lo importante es que tenemos que hacer una exploración neurovascular porque se asociaba mucho a lesiones neurovasculares. En la valoración por imagen ya sabemos cómo se pueden hacer las radiografías anteriores, capsular en Y y axilar. En una radiografía anteroposterior, lo que se va a ver de la luxación inferior es la cabeza del húmero hacia abajo. Aquí si pueden ver el contorno, es la cabeza del húmero hacia abajo. Lo que mencionaba hace ratito, la diáfisis va a estar proyectada en dirección superior hacia el borde, a lo largo del borde glenoideo. Y también lo que se recomienda es buscar fracturas asociadas pues, por la complejidad de esta fractura, de esta luxación, perdón. En el tratamiento pues, conservador, y de igual manera va a ser una reducción. Se tiene que hacer una técnica de tracción contra tracción. Aquí lo que va a pasar es que se va a hacer una tracción axial. Se debe de realizar siguiendo el eje del húmero, o sea, en dirección superolateral. Y la intención de esto es que se vaya disminuyendo la abducción del hombro de una forma paulatina. Después de esto se va a realizar, o al mismo tiempo la contratracción se va a aplicar colocando una sábana alrededor del paciente, ejerciendo la fuerza pero en sentido contrario. Y así sería como se aplica esta reducción. Les repito, después de esto se tiene que tomar otra radiografía para verificar que la luxación pues se corrigió. Y si esto es eficaz o si esto sucedió, ya se va a aplicar una inmovilización con el cabestillo de 3 a 6 semanas. En el tratamiento quirúrgico se va a aplicar cuando la cabeza del húmero que está luxado va a abrir como un ojal, así se menciona, en la cápsula inferior y entonces en la cápsula inferior y en las partes blandas adyacentes. Esto va a impedir que se realice una reducción cerrada, entonces es ahí cuando se hace una reducción abierta. Las complicaciones generalmente son por un compromiso neurovascular que puede traer afecciones neurovasculares. En la luxación glenumeral superior, esta es muy poco frecuente, es más rara que la luxación inferior aún.
Esta va a ocurrir de una forma directa, es decir, una fuerza extrema en dirección anterior y superior en el miembro en aducción. Por ejemplo, una caída sobre el mismo miembro. Si ustedes ponen su miembro, bueno, su extremidad en aducción y hagan de cuenta que le aplican una fuerza en dirección anterior y superior, en ese sentido se podría generar una luxación superior. Aquí la cabeza del húmero se va a desplazar en dirección superior desde la cavidad glenoidea. Entonces va a ser como hacia arribita, por así decirlo. Estas luxaciones se asociaban más a fracturas del acromion, de la clavícula, de la apófisis coracoides, del tubérculo mayor y del menor. Y también se asociaba a lesiones de la articulación acromioclavicular y a lesiones de partes blandas. La valoración clínica, el paciente va a llegar sujetando su extremidad en aducción y acortado, por así decirlo, porque está como elevado el hombro, no sé si me explique ahí, como que el hombro está elevado. En la exploración de la cabeza del húmero, pues va a ser fácilmente palpable por encima del acromion, porque se desplazó hacia arriba. Se van a descartar lesiones neurovasculares en la valoración clínica. Y en la valoración por imagen, pues igual es una serie para ver las proyecciones anteroposterior, escapular en Y o axilar. En esta imagen anteroposterior se va a diagnosticar al ver la cabeza del húmero por encima del acromion. Y bueno, generalmente tendría que verse por encima del acromion. Esta imagen es la que más encontré. De hecho, en inferiores y superiores no encontré muchas imágenes porque son muy raras. Y bueno, se recomienda también descartar fracturas asociadas. En el tratamiento, de igual manera, es una reducción cerrada con analgesia y sedantes. Aquí se va a aplicar una tracción axial en dirección inferior con una contratracción junto con un componente de tracción lateral. De esta manera es como se realiza la maniobra para la reducción superior. Y de igual manera tomar placas de control para saber si esta reducción fue eficaz y ya posteriormente la inmovilización, que es la misma que en las anteriores. Y se recomendaba que, bueno, se mencionaba que esta maniobra hay que tener especial atención porque puede haber frecuentes lesiones de las partes blandas y fracturas asociadas. Por eso es que hay que revisarlas en las radiografías antes de la reducción y después de la reducción. El pronóstico de todas las luxaciones generalmente es favorable, pero va a depender de ciertos factores, de cuándo fue o la edad que tenía el paciente en la que sucedió la luxación, el tiempo que pasó para realizar la reducción, el tono muscular que tenía el paciente, si pues cesó el tono muscular o no tenía mucho tono muscular, dependiendo de eso. Sobre todo la técnica y habilidad o el dominio que tenía la persona que realizó la reducción, que sea eficaz, les repito, que sea rápida a realizar, sencilla, sin mucha cosa traumática, por así decirlo. Y sobre todo el uso de las técnicas analgésicas, pues precisamente para que ayudaron a que la técnica fuera eficaz. Si a lo mejor no se utilizó y la aprensión en el paciente era mucha, entonces la técnica, a la hora de realizar la técnica, pues va a ser muy complicado. Y pues creo que eso sería todo. Aquí les dejo las bibliografías, espero me haya podido explicar en las técnicas y pues estoy pendiente de sus comentarios, opiniones o alguna corrección. Muchas gracias.